Latino, canta conmigo, vamos unidos, a todo el mundo predicar. Dilo, latino, canta conmigo, vamos unidos, en todo el mundo hay que hablar. Dilo, Latino, canta conmigo, vamos unidos, en todo el mundo hay que hablar. No es casualidad que tú y yo seamos así. Es muy fácil que te mezcles en otro país. Es la voluntad de Dios que seamos así, porque a las naciones debemos de ir. En el norte y en el sur hay necesidad. El mensaje de mi Cristo aún no llega allá. Hoy levántate, latino, vamos a dar toda nuestra vida y fuerza por predicar. Latino, canta conmigo, el evangelio debemos llevar. Latino, vamos unidos, en las naciones debemos hablar de Jesús. En el este y el oeste hay que compartir de la gracia que Jesús ha puesto en ti. Ya no esperes más, millones mueren sin Dios. Eres tú el medio de su gran salvación. Atrapados, moribundos, solos están. El mensaje de mi Cristo aún no llega allá. Hoy levántate, latino, vamos a dar toda nuestra vida y fuerza por predicar. Vamos, latino, canta conmigo, el evangelio debemos llevar. Latino, vamos unidos, en las naciones debemos hablar. Latino, canta conmigo, vamos unidos, a todo el mundo a predicar. Dilo, latino, canta conmigo, vamos unidos, en todo el mundo hay que hablar. Latino, canta conmigo, el evangelio debemos llevar. Debemos, latino, vamos unidos, en las naciones debemos hablar. Sí, de Jesús, oh, de Jesús, sí. Solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Dígale con todo su corazón: tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de mi alabanza, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno. Eres digno, tú eres digno de mi alabanza, Jesús, tú eres digno. Con mis manos, levantadas te adoraré, Señor, tú eres digno, tú eres digno. Con mis manos, oh,
Señor. Tú eres digno. 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 Mi alabanza, Jesús, tú eres digno. 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 Tú eres digno, Señor. Mi alabanza, Jesús, tú eres digno. Levante sus manos y diga: con mis manos levantadas te adoraré, Señor. Tú eres digno. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase, nuestra clase número 3 de historia de la iglesia, ¿verdad? Y damos gracias al Señor de tener la oportunidad de vernos nuevamente, de tener este tiempo, ¿verdad?, hermoso en el cual podremos estudiar de la palabra, podremos aprender de la historia y así continuar con esta serie de temas, ¿verdad?, que han sido de tanta edificación para nosotros. Y como lo hemos dicho las semanas anteriores, sin lugar a dudas, el aprender de la historia de la iglesia nos permite conocer de nuestra historia, porque nosotros somos la iglesia. Así que le animo que esté ahí en su casita con su cuaderno, su lápiz, ¿verdad?, y su Biblia, y vamos a seguir estudiando el día de hoy a través de la historia y de la palabra, lo que Dios ha hecho durante estos años, ¿verdad?, preservando a su iglesia. Así que yo le invito que hagamos una oración y luego de esta oración podamos comenzar, ¿verdad?, con este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy reunidos, Señor. Mis hermanos en sus hogares, nosotros, Señor, acá pudiendo transmitir, Señor, este curso de historia de la iglesia, y te damos gracias porque nos has permitido, Señor, aprender y asimismo enseñar y mantener, Señor, a través de los años la importancia de la historia de la iglesia, para que la iglesia sepa, Señor, cuán fiel has sido tú, cómo se inició la iglesia y los datos históricos que nos permiten ver que tu palabra es verdadera, es real, y que la historia, Señor, nos muestra que tu palabra, Señor, se ha cumplido cabalmente. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, y nuestras vidas, los que estamos dando un tiempo para poder aprender, Señor, de tu palabra, aprender de la historia, y que podamos, Señor, atesorarlo en nuestro corazón y agradecerte por lo que tú has hecho. Porque si tú has preservado tu iglesia, Señor, hasta hoy, sabremos que seguirás preservándola hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Te agradecemos a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta ahora hemos visto una parte de la primera etapa de la iglesia, lo que se conoce como iglesia primitiva apostólica, que es la primera etapa del desarrollo de la iglesia, que abarca desde su fundación en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en el aposento alto, y concluye cerca del año 100 con la muerte del apóstol Juan en el cierre del canon del Nuevo Testamento. Sabemos, sin lugar a dudas, que no es casualidad que la iglesia haya comenzado justo en el día de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en un tiempo increíble, como lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad?, donde la gente estaba expectante a cómo Jesús tomaría posesión de su reino en la tierra, esperando todos ellos un libertador, ¿verdad?, de la opresión romana. Y Jesús deja en claro que esta vez su reino, cuando Él vino en cuerpo, sería espiritual, para pronto regresar y establecer su reino en toda la tierra. Jesús fue crucificado, murió, luego resucitó y después de 40 días ascendió al cielo a vista de sus seguidores. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es el día en el cual nació la iglesia. Ahora yo, antes de pasar o ver otras cosas, quiero que
dar un pequeño contexto histórico de Israel, así como lo hicimos la semana pasada con los tiempos de Jesús y un poco antes de su nacimiento. Quiero dar un contexto histórico que nos va a permitir entender mucho más. Y como yo les comentaba la semana pasada, quiero entrar aún más en la historia, ya que este curso habla de historia de la iglesia. Nos permitirá comprender, sin lugar a dudas, varios aspectos donde los creyentes generalmente tienen ideas nulas y vagas respecto a muchísimas cosas. Por esto quiero retroceder algunos siglos y así entenderemos bien el contexto histórico donde todo esto se desarrolla. Como ustedes saben, a la muerte del rey Salomón, ¿verdad? Que ya acá en Casa de Oración Santiago lo hemos estudiado, Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, con 10 tribus, ¿verdad? Que es Israel, y el reino del sur, con 2 tribus, que es Judá. Evidentemente, hacia el norte y hacia el sur se fueron parte de los levitas. Ahora, yo les quiero mostrar en estos dos mapas, primero, cómo se dividió la historia, ¿verdad? En las 12 tribus. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo se dividió. Y ahora en este segundo mapa les quiero mostrar cómo se dividieron en ambos reinos. Al norte, el reino de Israel, ¿verdad?, que ustedes lo ven acá en azul. Y al sur, el reino de Judá, que está acá en color más o menos naranjo. Entonces, el reino del norte, y eso es muy interesante verlo a través de la historia, Israel fue destruida por el imperio asirio en el año 722 a.C. Y esta cautividad y la posesión de la tierra por parte del imperio asirio provocó una mezcla de sus habitantes con personas de muchas naciones paganas. Vemos muchas partes en la palabra de Dios hablando de arrepentimiento y advirtiéndoles a ellos, al reino del norte, a que se volvieran a Dios. Y la nación del norte, donde ministraron profetas como Elías y Eliseo, no se volvió a Dios. Y se cumplió la palabra de Dios y la invasión provocó tal caos que las personas se olvidaron de Dios. Y de este caos vienen los samaritanos. El reino del sur permaneció muchos años más como un reino independiente. Asimismo, Dios les habló y llamó al arrepentimiento, que se volvieran de sus malos caminos, se volvieran al Señor, hasta que en el año 586, aproximadamente 136 años después de Israel, fue invadida por el imperio babilónico, encabezado por Nabucodonosor y asignada a Judá como provincia del imperio babilónico. El ejército de Babilonia destruye el primer templo hecho por Salomón, mientras el rey de Judá fue Sedequías, quien vio morir a 2 de sus hijos, y él fue deportado junto a la población de clase media y alta a Babilonia, y solo quedaron los pobres en la región de Judá. En este lapso de tiempo, el gran templo de Salomón fue totalmente destruido, la asamblea de sabios y los sacerdotes fueron masacrados y millones de personas asesinadas. El pueblo judío cayó en el exilio. La mayoría de las personas fueron exiliadas y sus padecimientos y sufrimientos están expresados por los profetas que vivieron esos períodos, como Jeremías, Daniel y Ezequiel, entre otros. Ahora, con el tiempo el imperio babilónico pierde fuerza y luego es conquistado por el imperio medo-persa. Y es aquí donde terminan los hechos históricos de Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas y cómo comienza el libro de Esdras. El reino medo-persa conquista a los babilonios y muchos años después uno de sus emperadores llamado Ciro emite un decreto que los judíos del reino del sur, y ahora entendemos quiénes son los judíos, ¿verdad? Los del reino del sur podían volver a su tierra, a Jerusalén. Se entiende entonces que los territorios seguían perteneciendo al imperio persa, que conquistó toda la región, pero este decreto les daba cierta autonomía para adorar a Dios en Jerusalén. Esto es bastante interesante, ¿verdad? Y alrededor de 50,000 habitantes de Judea, dirigidos por un hombre llamado Zorobabel, regresaron a la tierra de Israel y se construyó o comenzó la construcción del segundo templo de Jerusalén tras el decreto de Ciro el Grande, mientras que algunos se quedaron en Babilonia. Luego un segundo grupo de 5,000 personas aproximadamente, dirigido por Esdras y Nehemías, regresó a Judea en el año 456 a.C. El libro, o los libros, mejor dicho, de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento narran el período de 100 años que siguió a la época del exilio. Los libros de los profetas Ageo y Zacarías
también provienen de esta época. En algún momento entre los años 500 y 425 a.C., un sacerdote llamado Esdras exhortó a la gente a regresar a sus tradiciones y a obedecer la ley de Moisés. Nosotros hace algún tiempo hicimos una serie que se llamó Traigan el libro, donde en verdad las personas anhelaban la palabra de Dios, querían volver a obedecer la ley de Dios. Mientras que algunos del pueblo judío se restablecieron en Jerusalén, otros se quedaron en las tierras gobernadas por Persia o se mudaron a otras grandes ciudades del mundo mediterráneo oriental. Algunos de estos grupos desarrollaron sus propias colecciones de las escrituras judías y sus propios métodos de interpretación. Grupos judíos también aparecieron en Siria y Asia Menor, en África del Norte y en las islas del Mediterráneo. Muchos escritos judíos de la época también del exilio vienen de Alejandría, en Egipto, donde los maestros judíos leían sus escrituras en conjunto con la filosofía griega. Estos maestros creían que este enfoque ayudaría a las personas a comprender las verdades básicas de la Biblia. Los que regresaron a Jerusalén se encontraron con una ciudad destruida, el templo completamente destruido, una ciudad sin murallas, y es así como estos líderes comienzan a reconstruir, a levantar las murallas y a restablecer el culto a Dios. Quienes, aunque aún seguían bajo el dominio persa, ahora podían estar en su tierra y practicar libremente su religión. Aquí es donde se reconstruye Jerusalén y el segundo templo, que es el templo que está en pie cuando Jesús vino a la tierra. Exactamente 70 años tras haber sido destruido el primer templo, comenzó la reconstrucción del templo, del segundo templo, que sería terminado en 4 años. Y bueno, les quiero mostrar yo unas imágenes. Este primer templo, yo me voy a salir ahora y les voy a mostrar solo las imágenes. Este primer templo es una imagen del templo de Salomón, el que estableció Salomón, el primer rey que construyó un templo. Ese fue el templo destruido por los babilonios. Ahora, esta imagen es del segundo templo de Jerusalén. Este templo es el que estaba erguido cuando vino Jesús. Fíjense ustedes el tamaño del templo. Por eso, cuando estaban los discípulos con Jesús, no sé si recuerdan que ellos alardeaban del templo. ¿No? ¿Has visto tremenda construcción? Y si nosotros vemos las dimensiones tomadas en la historia, es impresionante. Ahora, yo les quiero mostrar estas imágenes que son del tercer templo en Jerusalén. Esta es una imagen de cómo es la proyección del tercer templo que quieren hacer ahora. Y acá está la maqueta, incluso ahí aparece un niño, ¿verdad? Está la maqueta del tercer templo que quieren construir ahora. Bueno, luego la historia entonces nos muestra qué ocurre. Hay un imperio que derrota al Medo-Persa justo en el periodo donde termina el canon del Antiguo Testamento, en los denominados 400 años de silencio, que es el imperio helénico o el imperio de los griegos, por un conocido hombre de la historia llamado Carlomagno. Cuando Alejandro el Grande conquistó el imperio persa en el año 331 a.C., los judíos simplemente transfirieron su lealtad de un monarca a otro. La tradición judía relata cómo Alejandro fue recibido por el sumo sacerdote en Jerusalén y la ocasión en que se le leyeron incluso las profecías de Daniel referente a uno de los griegos que destruiría a los persas, ¿no? Eso se ve en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 20. Y Alejandro, suponiendo que esto se refería a él, se regocijó y aceptó a la nación judía sin presentar batalla alguna. Y este imperio gobierna con una tremenda influencia cultural, el imperio helénico. Durante este tiempo, las corrientes del judaísmo fueron influenciadas por la filosofía helenística, desarrollando desde el siglo III a.C., en particular la diáspora judía en Alejandría, que culminó con la compilación de un evento maravilloso y magistral de Dios que terminó en la Septuaginta. El imperio helénico entonces tuvo mucha influencia en la nación judía y es por esta conquista y cultura que de algún modo formó ciertas raíces en toda la zona. Y esto explica de cierto modo la inclusión mundial del idioma griego y de la cultura griega en Judea. Y luego de esto viene el imperio romano que conquista al imperio griego. Pero a pesar de esta conquista y el nuevo idioma,
el latín introducido en la zona, el griego seguía siendo un idioma general, como el inglés hoy, que es un idioma hablado en todo el mundo, ¿verdad? Y este mundo ahora, bajo el Imperio Romano, trae ciertos dialectos y el idioma latín como el idioma del imperio, pero el griego sigue siendo el idioma principal. Ahora, hay tres aspectos importantes de la conquista helénica y romana en la historia de la iglesia. Primero, permitió que el idioma griego fuera un idioma general, lo que permitía la proclamación del evangelio en toda Asia y Europa. Lo que proveyó el idioma perfecto para escribir el Nuevo Testamento, un idioma preciso con el cual cada palabra toma sentido bajo la interpretación correcta. Es más, les quiero hacer una pregunta. ¿Jesús hablaba griego? ¿Qué creen ustedes? Una pista. Jesús en un momento dijo, yo soy el alfa y la omega. Qué interesante, ¿no? Como Jesús no tan solo da a entender las vocales o las letras, la primera y la última del idioma griego, sino que él da a entender algo mucho más profundo aún. Que Jesús es la totalidad, es antes del comienzo y por la eternidad, es mucho más de lo que ellos pensaban, mucho más grande, mucho más eterno, desde el principio absoluto hasta la eternidad absoluta. Él es Dios. Entonces, es más, cuando uno estudia griego, te impresiona ver las características de las palabras, cómo tienen su tiempo, su interpretación, tienen su modo, tienen qué persona es, su conjugación. Y es impresionante porque eso te permite ver cuán perfecto es lo que Dios quiso darnos a nosotros. Ahí está. En el griego koiné, que es el griego que se escribió la Biblia, se llaman declinaciones. Todo lo que tiene relación con cómo interpretar las palabras. Entonces es muy interesante darnos cuenta cómo Dios permitió la conquista helénica y romana. Segundo, los romanos al tomar las ciudades y al tomar posesión de estos países, ¿qué hacían ellos? A su paso hacían caminos que conectaban a todo el imperio conquistado. Y asimismo crearon leyes de protección a los viajeros, lo que permitía cierta tranquilidad a quienes viajaban por estos caminos, sobre todo en el periodo de la iglesia primitiva, lo que permitió la extensión del evangelio. Y número 3, los romanos permitieron que donde existieran grupos judíos, estos podían levantar sinagogas donde se daba a conocer la esperanza mesiánica, y esto fue grandioso. Es por esto que Pablo, cuando comienza sus viajes misioneros, ¿dónde predicaba? En las sinagogas, mostrando que el Mesías prometido ya había venido. Y esto permitió que los judíos y gentiles de muchos lugares tuvieran conocimiento del Mesías antes de conocer del Evangelio. Y eso es glorioso y grandioso, mis hermanos. Ahora, un pequeño panorama de los primeros años de la iglesia primitiva nos permite adentrarnos ya, entendiendo la influencia de la conquista, entendiendo la influencia del idioma y la influencia de la cultura para entender cómo se manejó la iglesia los primeros años. Ahora, al inicio de la historia de la iglesia se denomina un inicio inspirado. Y esto es porque tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Escrito por el doctor Lucas. Cristo le dice a sus discípulos que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo les serían testigos, recuerda, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa comienza a cumplirse con el primer sermón evangelístico que expone Pedro, donde se convierten miles de personas. Y luego viene un tiempo de enorme crecimiento en la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 5, versículos 14 al 16. Hechos 5, 14 al 16 dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, o sea, multitud de hombres, dice el original. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El impacto de la iglesia era tremendo. Veamos lo que dice Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Recuerde, en la semana pasada hablamos, ¿verdad?, de este grupo, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, un grupo que tenía alta influencia político-religiosa, que eran un grupo muy cerrado y ahora ellos también creían a la palabra. Esta primera iglesia en Jerusalén se cree que tenía entre 10,000 y 20,000 personas. Los primeros responsables sin duda son los apóstoles, ¿verdad?, quienes se hicieron cargo de la iglesia. Ellos eran los pastores de la iglesia. Posteriormente, Dios fue levantando otros líderes dentro de la iglesia en Jerusalén. Uno de ellos es Jacobo, el hermano de Jesús, más conocido por su carta de Santiago, ¿verdad? ¿Por qué Santiago? Porque la traducción de Jacobo al momento de haber sido mártir de la iglesia pasan a ser San, ¿no? Por eso dice el Evangelio de San Lucas, de San Mateo, porque ellos son mártires de la iglesia. E incluso el Evangelio de San Juan, Juan no habiendo muerto en sí mismo por causa o en manos de contrarios al Evangelio, pero sí padeció martirio toda su vida. Es más, padeció martirio, exilio y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, Santiago viene del latín San Jacobo, ¿no? San Jacobo, San Jacobo, y para hacerlo más compacto se pronunciaba San Jaco, y de ahí de San Jaco viene la palabra Santiago, ¿no? Entonces, este Santiago o Jacobo no es Jacobo el apóstol, el hermano de Juan, porque él fue muerto en Hechos capítulo 12 a manos de Herodes. Ahora, esto es muy importante y es un dato muy, muy, muy interesante en la historia de la iglesia. Los hermanos del Señor Jesús habían sido incrédulos durante el ministerio de Cristo. No creían en que Él era el Mesías. Pero en algún momento, entre su resurrección y ascensión a los cielos, ellos se convirtieron. Y por primera vez vemos a los hermanos de Jesús siendo conversos, siendo salvos, siendo creyentes en Hechos capítulo 1, versículo 13. Búsquelo, Hechos 1, 13 y 14. Dice así. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, esto es, con sus esposas, sus familias, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Wow! Es increíble cómo con el tiempo los hermanos de Jesús se vuelven importantes en la historia de la iglesia. En el primer concilio, cuando analizaron cómo sería el trato a los gentiles conversos, Bernabé y Pablo dan un reporte y veamos quién es quien sacó la voz delante del concilio. Hechos capítulo 15, versículo 13. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, o sea, todos en silencio, no tenían probablemente argumentación, y bueno, lo hemos visto en la historia que era un conflicto bastante importante, ¿no? Por cómo se iba a tratar a los gentiles en la iglesia o incluir a los gentiles. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. El hermano de Jesús, es el quien se está aquí poniendo de pie. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Es el caso de Pedro y Cornelio, ¿no? Que lo veremos un poco más adelante. Dice, para tomar de ellos, de los gentiles, pueblo para su nombre. Y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahí comienza una exhortación de Santiago, ¿no? De Jacobo. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 18. Gálatas 1:18, y el apóstol Pablo habla también de la situación de la iglesia en Jerusalén respecto a los hermanos de Jesús. Dice Gálatas 1:18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¡Wow! Y nosotros hasta acá podríamos decir, bueno, ¿y qué relación tenía Jacobo? Ya sabemos que es el hermano del Señor. En la iglesia, que lo escucharon incluso en el concilio. Gálatas 2:9 dice el apóstol Pablo nuevamente, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿no? Para poder predicar,
para con los gentiles, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí es donde Pablo nos da a entender que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén. A Jacobo, el hermano del Señor, Pedro y Juan. En este texto, Pablo está haciendo alusión al concilio, donde vimos en el texto de Hechos que les dijeron que ellos podían predicar libremente a los gentiles sin poner tropiezo ni ninguna condición, nada más de la fe, y ellos en Jerusalén lo harían con los judíos. Ahora, era mucho el trabajo y Dios comienza a levantar hombres que servían apasionadamente en la congregación, como en Hechos 6, ¿no? Donde vemos la elección de los 7 diáconos y de este grupo de 2 grandes hombres de Dios, ¿no? De este grupo de los diáconos, de los cuales hablamos la clase anterior. Esteban, el primer mártir de la iglesia, y Nicanor, quien murió en la primera persecución en Jerusalén luego de la muerte de Esteban. Ahora, con esta persecución, la primera, luego de la muerte de Esteban, que se cree que fue aproximadamente o en el año 34 o en el año 31, porque se cree que en la muerte de Jesús fue el año 30, y ese mismo año es donde viene el Espíritu Santo, y un año después es la primera persecución o la muerte de Esteban. Y otros consideran, respecto a los calendarios más, no sé, puritanos, por decirlo de algún modo, que Jesús muere en el año 33 y en el año 34 comienza la primera persecución a los judíos, ¿no? Entonces, con esta persecución comenzó a esparcirse el evangelio tal como Cristo lo había dicho. En Jerusalén, ¿verdad? Que estaba esta gran congregación que se dividió entre los que salieron por la persecución, que iban predicando en el camino, y los que quedaron en Jerusalén, de los cuales miles fueron muertos, ¿verdad? Donde vemos el evangelio predicado en las zonas donde Jesús les dice a sus discípulos que se extendería el evangelio. Y hay un texto que es muy impresionante, que está en Hechos capítulo 8, versículo 4, donde comienza a esparcirse el evangelio en las zonas donde Jesús lo estableció. Hechos 8:4 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice por todas partes. Entonces, a causa de esto, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, esto significa que él huyó más al norte y luego bajó hacia la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, donde iba. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense, hasta aquí vemos lo que Jesús dijo, ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y en este mismo capítulo vemos el cumplimiento de la palabra de Dios con Felipe, que en el versículo 26, donde Dios lleva a Felipe con un ciudadano, etíope que vino al templo a orar. Y aquí es donde se cumple hasta los lugares más lejanos de la tierra, hasta el fin del mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos. No excluyendo a nadie, sino salvar a todo el mundo. Y aquí es donde Felipe tiene, además de un encuentro con Dios y un encuentro con el etíope, también un encuentro con la realidad del evangelio. Vamos a Hechos 8:26, unos versículos más adelante, y vamos a ver esta hermosa historia. Dice así, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él estaba, no nos olvidemos, en Samaria, al norte. Yo les voy a dejar un mapa por acá atrásito. Estaba en Samaria al norte y él tenía que descender hasta un camino que había entre Jerusalén y Gaza. Gaza es una ciudad que es costera, ¿no? Está en la costa del mar Mediterráneo, y el camino era un camino desierto. Esto es porque habían 2 caminos que se transitaban entre Jerusalén y Gaza. Uno que era muy transitado y otro que no se transitaba casi nunca. Entonces Dios les dice: tú tienes que ir por el camino donde no transita nadie. Y es sorprendente cómo Dios trabaja, ¿verdad? Felipe tenía éxito en su predicación en Samaria,
y ahora Dios lo lleva al desierto desolado. Felipe se somete al plan de Dios porque habían dos caminos, como les decía, desde Jerusalén a Gaza. Y Dios le dice a él que vaya por el camino que rara vez se usaba. Por eso estaba desierto el camino. Dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, no puso excusa. Al contrario, él fue un hombre que sabía que Dios lo llamaba y sabía que Dios lo dirigía. Por eso dice que él fue. Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En el camino del desierto, Felipe se encontró con un prosélito etíope al judaísmo, ¿no? Que regresaba de Jerusalén leyendo la Biblia. Esto es extraordinario, extraordinario. Un hombre importante. Esta Etiopía, mucho más grande que la Etiopía de hoy en día, fue la tierra de donde vino la reina de Saba, por ejemplo, que vio la gloria del reino de Salomón y profesó fe en el Dios de Israel. Es posible que pedazos de la fe judía fueron pasadas a través de los siglos a hombres como este funcionario de la reina. Y sin duda era un hombre noble en su búsqueda, noble. Lo que estaba haciendo era una noble búsqueda del Dios de Israel. No podemos decir si el etíope encontró a Dios en su visita a Jerusalén por las circunstancias, ¿verdad? Pero ciertamente encontró la palabra de Dios. Dice, y leyendo la palabra de Dios, él iba de camino para que, sin lugar a dudas, esa palabra y ese camino lo guiaría a Dios. El hecho de las características que se nos dan del etíope nos muestra que el etíope era un hombre exitoso. Más su éxito obviamente no contestaba todas las preguntas de su vida. Él sabía que necesitaba respuestas espirituales reales en su vida y estaba buscando a Dios. El etíope estaba hambriento por la palabra de Dios. Por lo general, el pergamino del libro de Isaías le costaría mucho dinero en Jerusalén, por lo que mostró que realmente quería leer y conocer la palabra de Dios. Dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe tuvo una gran audacia para ir directamente al carro del etíope y hablar con él. Pero eso es lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera y él simplemente obedeció. Se estaba arriesgando al ir a un carro de un hombre importante, ¿no? Que probablemente, y sabemos que no iba solo, no iba resguardado. Entonces el etíope era un hombre rico, un hombre con poder y por lo menos de cierta manera una celebridad en su país. Pero Felipe sabía que necesitaba a Jesús, al igual que cualquier otra persona. Era común en el mundo antiguo leer en voz alta. Por eso Felipe sabía lo que el etíope leía al escuchar mientras el etíope estaba leyendo. Felipe supo en ese momento que Dios le había dado una puerta abierta, un corazón preparado. Claramente Dios había organizado este encuentro, ¿no? La providencia de Dios entre Felipe y el etíope. Y este es un maravilloso ejemplo de cómo Dios abre puertas para la evangelización. Dios dirigió a Felipe porque Dios ya había preparado una puerta en el corazón del etíope. Versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Era bueno que el etíope leyera la Biblia, pero a menos de que se le trajera entendimiento, ¿no? Se le interpretara correctamente, había poco provecho de su lectura. Pero Dios había traído a ese lugar a Felipe para traer entendimiento. Ese era el propósito de que Felipe estuviera ahí. 31. Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Wow, esta es la respuesta de un corazón verdaderamente necesitado de la verdad de Dios. Hoy las personas, mis hermanos, en las iglesias renuentemente anhelan estudiar de la palabra. Esto porque la iglesia actúa viviendo contra la palabra y también la iglesia actual basa su ideología en experiencias y no en la palabra de Dios. Hay una escasez de hombres cristianos que amen la palabra de Dios. Una escasez. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo vemos? Por su manera de vivir, sus respuestas, su manera de hablar, de pensar, sus excusas, su modo, y pueden expresar de alguna manera cierto grado de conocimiento bíblico o de que hay ciertos factores o algunos fundamentos, pero esa hambre de la palabra de Dios son muy pocas las personas. Fíjense la actitud, dice, y rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él. ¡Wow! Le rogó. 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Increíble cómo Dios envió a Felipe mientras el etíope leía Isaías 53, 7 y 8, el siervo sufriente, sin duda Cristo profetizado. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, dice, el evangelio de Jesús. O sea, desde Isaías hasta Cristo. ¡Wow! Esto es impresionante. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto muestra que el etíope realmente creía y que él anhelaba, él quería ser bautizado para declarar su fe. Fíjense, él vio la verdad de Dios y supo que era para él, es lo que él anhelaba. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ojo, no es lo que dices. Dice Felipe, si crees de todo corazón. O sea, no es una declaración ni una oración. No, es que si tú solo dijeras una oración. No. Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, es algo interior que simplemente sale a la luz. Por eso esto de repetir una oración, que complejo, ¿eh? Porque es lo que siente tu corazón, no el del oyente. ¿Qué debemos de enseñar al respecto? Que el oyente de la palabra, si cree con todo su corazón, él puede arrepentirse de una manera personal y genuina. No debe de, si repite una oración es mi sentir, es lo que yo quiero que diga. En cambio, si él se arrepiente, él puede ser completamente honesto con Dios. Y puede dar una oración de fe a Dios. Pero bueno, nuestra cultura evangélica piensa muy distinto a veces al respecto, ¿no? Y muchos cristianos practican otra clase de evangelio. Fíjense lo que dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense, cuando el etíope dijo Jesucristo, confesó que Jesús era el Mesías, el Cristo. Él estuvo de acuerdo con su mente y su corazón en que Jesús es el siervo sufriente que llevó el pecado que Isaías describió. 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Al ver su convicción, claro. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió, ¿cómo dice? Gozoso su camino. Wow, no dice sorprendido porque se fue Felipe. No dice espantado porque Felipe desapareció. Dice gozoso su camino porque nació de nuevo. Esa es la única explicación del gozo, dice la palabra, que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Nos llena del fruto del Espíritu. Y una parte, ¿verdad?, de este fruto, ¿cuál es? El gozo. Dice que él siguió gozoso su camino. 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, a unos 50 kilómetros de distancia del lugar del bautismo del etíope. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea era desde esta ciudad de Azoto unos 84 kilómetros hacia el norte. Este es el inicio de la predicación a los gentiles por parte de los apóstoles. Felipe siendo el primero que predicó a un gentil y este gentil converso ahora. Sin lugar a dudas llevaría este evangelio a toda Etiopía. Y Pedro luego siendo el segundo de los apóstoles a los cuales Dios llamó a predicar a los gentiles. ¿Por qué es importante esto? Porque los viajes de Pablo y mucha del Nuevo Testamento, las cartas pastorales llamadas, ¿no?, las cartas paulinas, tienen relación con la iglesia en Asia Menor. Y la iglesia en todo una costa donde el apóstol Pablo realiza 3 viajes misioneros predicando a los gentiles, y en estos viajes el evangelio se propaga por todo el mundo. Y Pedro lo sabía. Recuerden que el concilio dictaminó algo.
Pablo y Bernabé vayan a predicar a los gentiles y nosotros predicaremos a los de la circuncisión. Pero llega un momento donde Dios habla con Pedro y le dice, mira, esto no es tan así como tú crees. Entonces, Dios ahora le da una pauta, ¿no?, a Pedro y a todos los cristianos que el evangelio sin lugar a dudas llegaría hasta el fin del mundo, pero no era exclusivo para los judíos esparcidos durante toda la historia en todo el mundo, que eso es lo que nos genera el panorama que vimos al principio, ¿no? Sino que a todas las naciones de la tierra significa que quien creyera en que Jesús es el Hijo de Dios tiene acceso a la salvación y dentro de todos ellos estamos nosotros. Vamos a Hechos capítulo 10, mis hermanos. Hechos 10, 1, y vamos a ver este encuentro de Dios con Pedro, el cual abre su entendimiento para que ellos supieran la importancia de la evangelización mundial. Y asimismo ocurre con los demás apóstoles a través de estos hechos, como el de Felipe, y luego ahora el que veremos como Pedro permite que muchos de ellos también fueran a predicar a lugares muy lejanos, ¿no? Hay uno de ellos que incluso se cree que llegó a China predicando. Ahí vamos a estudiar las siguientes semanas. Hechos 10, 1. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esta referencia tan específica nos permite saber que Cornelio era un oficial del ejército romano. Solo esta descripción nos permite comprender que para un judío patriótico de aquel tiempo, naturalmente no querría ver ni compartir con un hombre así. Para ellos eran detestables e incluso podrían odiarlos solo por ser romanos, y más aún un hombre con autoridad militar en Roma. Pero fíjense las características de este hombre. Dice que Cornelio, dice el 2, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como un romano típico, Cornelio había sido expuesto a los dioses a los dioses romanos, como Júpiter, Diana, Neptuno, Marte y al mismo César, ¿no? Pero encontró la verdad al ser expuesto a los conceptos del judaísmo, volviéndose un devoto a Dios junto a su familia. Él encontró sentido mientras vivía en esta zona a la cual Roma había tomado posesión. Él encontró sentido en la devoción a Dios y en los preceptos bíblicos que manejaban los judíos. Increíble, ¿no? Al ser expuesto a la palabra de Dios, encontró la verdad y vivía la verdad que conoció. Y el texto nos dice que tenía una genuina relación con Dios y a la vez no era parte de la cultura principal judía. Él vivía su vida de devoción a Dios junto a su familia de manera privada y hacía el bien que conoció en la palabra de Dios. Versículo 3. Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¡Wow! Un ángel de Dios. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios le habló directamente, lo nombró. ¡Qué hermoso!, ¿no? Dios le llamó por su nombre. El mensaje de Dios era para él directamente. Su vida, oraciones y limosnas, su fe y sus obras subieron. Significa que lo que hacía Cornelio era genuino, era anónimo y con gozo, que Dios recibió sus oraciones y lo que hacía como una ofrenda. Él literalmente estaba haciendo tesoro en los cielos y Dios se encargaría que fuera salvo, que conociera el evangelio de Jesús, de la gracia, justo ahora que se estaba iniciando la iglesia. Versículo 5. Envía pues, le dice Dios a Cornelio, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Posa en casa de Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Wow, Dios le dice a Cornelio, algo tienes que hacer aún. El ángel no era quien le diría qué hacer, y esto se me hace maravilloso. Solo llevó el mensaje. Y vemos la obediencia y lo preciso del mensaje. Ahora Cornelio debía obedecer lo que escuchó y vio. Y esto a mí me sorprende. ¿Por qué el ángel no le dijo, tienes que conocer a Jesús? Tienes que escuchar el evangelio de Jesús. No, el ángel le dijo, tú tienes que hacer esto. Hay algo que tienes que hacer. Wow, tenía que obedecer. Mandar gente o ir a buscar a Simón, ¿verdad? Que estaba en la casa de Simón Curtidor. Versículo 7.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, Cornelio llama a 2 de sus criados y a un soldado. También devoto de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran obra de nuestro Señor! Cómo abre los ojos de los que Él quiere y en quienes su obra da fruto. Soldados del Imperio Romano. Esto es impresionante. Versículo 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado, dice, todo. Fíjense, un hombre que anhela de Dios no tarda en responder. Es increíble cómo nosotros vivimos en una sociedad cristiana tan romántica, ¿no? Que escucha la palabra, son alertados y amonestados por Dios, pero piensan, analizan y tardan en responder a los impulsos del Espíritu en sus vidas. Cornelio es un ejemplo de acción. Al ser movido por Dios de modo externo, un impulso externo, pero él responde inmediatamente a lo que Dios demandó de él. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro sube a mediodía a orar mientras los hombres venían ya en camino, ¿no? Hay aproximadamente 48 kilómetros entre Jope y Cesarea, y en medio del caos de la ciudad, del ruido y de las distancias, Dios está reuniendo y cuidando de los suyos, ¿no? Llamando y enviando para cumplir su obra. Versículo 10. Pedro subió y dice, y tuvo gran hambre mientras oraba. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. O sea, Pedro sin duda consideró una distracción su hambre, ¿no? Pero Dios la usó para hablarle a través de la visión en cuanto a la comida. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense, esta respuesta nos alerta en algo. En la visión del lienzo había de todo tipo de animales, no solo animales prohibidos de comer para el pueblo de Dios. Había otros probablemente no inmundos, ¿no? Pero simplemente la respuesta de Pedro fue, no, Señor. Esta respuesta de Pedro la vemos también cuando Jesús les quería lavar los pies. Pedro inicialmente le dijo que no se dejaría lavar los pies jamás. Y otra vez vemos cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro lo lleva a un lado y le dice que no lo haga. Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Vemos esto como una acción humana de Pedro, apóstol de Dios, pero en un cuerpo humano que se equivoca, incluso cuando Dios se revela de manera tan sorprendente, mis hermanos. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Esto significa que Dios estaba haciendo un fuerte énfasis en lo que Pedro vio, para que Pedro considerara esto algo como muy importante. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, el curtidor, ¿verdad?, llegaron a la puerta. Fíjense, Dios sincronizando todo de manera sobrenatural, incomprensible para el hombre, imposible para el hombre en ese tiempo. Por eso la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. Wow, en este punto Pedro no sabe que quienes le buscan son gentiles. No sabe del caso en particular, solo sabe que Dios los había enviado y que no dudara en ir con ellos. Esta es una muestra en cómo Dios habla. Generalmente no te dice el todo. Solo nos dice lo que debemos de hacer de manera general, que es obedecer. El resto Él lo hará si obedecemos. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel,
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Podemos imaginar lo que pasó por la cabeza de Pedro y de los oyentes quienes estaban ahí. Un romano justo, temeroso de Dios, al cual Dios mismo le habló, soldado. Ir a la casa de los gentiles, a la casa incluso de un general romano, no es una locura. No nos olvidemos que se desató una tremenda persecución desde Hechos capítulo 8, ¿no? Luego de la muerte de Esteban, y los hermanos huyeron de la persecución por toda la zona. Y esta invitación tuvo que ser precedida sin duda por Dios mismo, para que tuviera sentido para Pedro, el cual tuvo una reacción consecuente con su llamado. Dice el versículo 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Pedro era un invitado en esta casa, no era el anfitrión, ¿no? En este tiempo la hospitalidad era sin duda una virtud y sin duda hoy también, ¿no? Es una característica para servir a Dios. Pero sin lugar a dudas, Simón el curtidor, ¿no? Un hermano de un enorme corazón, consideraba que su casa era del Señor y Pedro lo comprendía y hospedó a estos hombres para que descansaran y comieran. Esta es una muestra de cambio en el modo de pensar de Pedro, porque judíos y gentiles nunca convivirían. Dice, y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Sin duda Pedro no sabía qué pasaría, pero llevó testigos para mostrar que lo que estaba haciendo era guiado por Dios. Ya que él no sabía cómo terminaría, ¿no? Necesitaba estar acompañado. Pedro consideró que su visita a un general romano, entrar en su casa, compartir con ellos traería problemas, cuestionamientos y oposición. Consideró que a lo que Dios le estaba enviando era importante y sería mejor tener algunos hermanos judíos para verificar el resultado como testigos. Dios le dice a Pedro que está llamado a personas diferentes a él, que no hablaban como él, que no vestían como él, que no tenían las costumbres de él, que no se peinaban ni vivían como él, personas a las cuales llamó Dios al arrepentimiento y que serían redimidas por la sangre del Cordero. No llames impuro lo que yo estoy limpiando, dijo el Señor. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Un enorme fe, ¿no? Un anhelo enorme en el ser, estaba esperando, convocó a sus parientes y amigos a oír lo que Dios tenía para ellos. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, fíjense que dice, le adoró. ¡Wow! 26. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Un hombre con un corazón a los pies de Dios se encuentra con un hombre con un corazón a los pies de Dios. Y Cornelio no sabía cómo tratar, al verse impactado, a ver que Dios le había dicho, ¿no? Que fuera a buscar a un hombre, y su reacción es probable que fuera para él, ¿no? Lógica. Reconocer en su mente humana a este hombre, a Pedro, como superior y ungido de Dios. Asimismo Pedro, un hombre con un corazón a los pies de Dios, ve a este hombre de autoridad en Roma postrándose a sus pies y sabe que él es simplemente un hombre. Y ve que este hombre estaba sinceramente equivocado porque tuvo una acción de idolatría para con él. Yo creo en este punto vio la necesidad que tenían de conocer la verdad que es Cristo. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Claro que sí. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense, Pedro comprendió la visión. Comprendió que Dios no le hablaba de comer animales impuros en lo absoluto. Para algunos que toman este texto y lo atribuyen a que podemos comer de todo, ¿no? Eso es meramente la eisegesis de un hombre, ¿no? El que quiere tomar versículos para apoyar sus ideas. No exégesis, ¿eh? Exégesis es sacar la verdad del texto. Eisegesis es el que toma para sí textos para apoyar sus ideas. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjense, Pedro está en otra ciudad, a 48 kilómetros de donde estaba hospedado. En la casa de un gentil estaba ahora con sus hermanos que le acompañaban y es absolutamente honesto. Les dice,
No sé por qué estoy aquí. Sé que tengo que venir, sé que tenía que venir, pero en realidad no sé a qué. Y así mismo le dice, él con toda honestidad, ¿no? Entonces Cornelio dice el 30, dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! Uy, hoy en nuestras iglesias los hermanos se quedan dormidos. Fíjese, Cornelio, siendo un gentil, un hombre que conocía nada de Dios por lo poco que conocía, era tan recto y estaba anhelante de la palabra que lo único que quería era oír. Por favor, dinos. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, fíjense, que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjense, en toda nación el que le teme y hace lo justo es acepto a Dios. Eso está diciendo Pedro, ¿no? Esta es una declaración impactante. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fíjense, esta es la centralidad del mensaje. Dios Padre envió a su Hijo con un mensaje de paz por medio de Jesús, ¿no? Quien es Señor, dice la Biblia, de todos. Y esta es la razón por la cual Cornelio se arrodilla y quiere adorar a Pedro, porque no conocía a Jesús, el Señor. Por eso Cornelio necesitaba conocer a Jesús para que su devoción y su adoración tenga la dirección correcta, y así nunca más lo haría con ningún otro ser humano, sino que dirigiría su devoción y su adoración a Jesús. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense, Pedro no contaba sus experiencias personales, ¿no? Como lo hemos hablado muchas veces. No, a mí el Señor me rescató. No contó lo que él experimentó. Cuando la gente necesitaba oír, él habló de Cristo. No contaba ni hablaba su experiencia. Pedro hablaba de Cristo. La centralidad del mensaje es Cristo. Yo me imagino los corazones de los oyentes. Se agrandaba en su interior el ambiente de la presencia de Dios en el lugar. Algo increíble. Y veamos lo que ocurrió. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro ni siquiera pudo terminar el mensaje. ¿Se imaginan la expresión de Pedro? Él estaba centrado en hablar de Cristo y el mensaje llenó el corazón de los oyentes. Estos anhelaban comprender y tener a Cristo en su ser, y Dios les llenó con su Espíritu, dice, a todos. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los hermanos que él llevó, ¿verdad?, se quedaron, dice, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. A este evento se le llamó el Pentecostés gentil, porque es la primera vez que ven la regeneración del Espíritu Santo en los gentiles.
Ellos lo habían visto antes en Jerusalén, pero todos eran judíos. Lo habían visto en Samaria, en Hechos capítulo 8, con los samaritanos, el derramamiento del Espíritu, y ahora una manifestación igual que al inicio. En gentiles piadosos a los cuales Dios no dio la manifestación de una manera diferente a los judíos. Y esa es la explicación del por qué también hablaban en lenguas. No porque fuera o sea una de las manifestaciones externas de la regeneración o el bautismo del Espíritu, sino que Dios mostró a Pedro y sus acompañantes que no había para Dios diferencia entre llamar y usar judíos y gentiles. Y aquí es donde podemos comprender la misma señal inicial, lo que pasó en Jerusalén, lo que ocurrió en Samaria y ahora entre gentiles. Venía el Espíritu Santo en una manifestación extraordinaria. Dios mostraba de manera externa lo que estaba sucediendo en el interior de las personas. Una lección para Pedro de que Dios no haría diferencia en la regeneración, la llenura inicial del Espíritu y la capacitación a los creyentes, sean de donde sean. Lo que ocurrió ese día tiene que ver con nosotros hoy, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios ese día abrió la puerta del Evangelio a los gentiles, usando a Pedro y teniéndolo como testigo de esta verdad. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se dan cuenta? Pedro, al ver que Dios había dado a los gentiles lo mismo que a los judíos, accedió a actuar de la manera correcta, que ellos hicieran la profesión de mostrar, ¿no?, su fe de manera pública a través del bautismo. Y a mí me impresiona la frase que dice: ellos recibieron al Espíritu Santo también como nosotros. La misma acción, la misma manera, Dios no haciendo acepción de personas. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es impresionante lo que ocurre en este capítulo. Es tan importante que debemos de considerar que el mundo entero, por esto a excepción de Israel, pudo ser expuesto a la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos, en todo lugar. Y en estos apasionantes textos que nos enseñan mucho, ¿no?, podemos sacar en limpio algo muy importante. Pedro entendió, veamos lo que dice Hechos 11:1. Informe de Pedro a la iglesia, dice, ¿no?, el subtítulo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿no? Ya entendemos después de la clase del domingo, ¿verdad?, de la prédica, lo que trata esto de la circuncisión, hombres, el pacto, ¿no? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, o sea, esos hombres no entendían nada, conocían del Evangelio y sin lugar a dudas habían sido regenerados por el Espíritu, pero seguían sus tradiciones más que la palabra de Dios. Y aquí es donde Pedro comienza a explicarles todo desde el inicio, desde su visión, el que Dios le habló directamente de ir con ellos y predicar a los gentiles que le fueron a buscar. Contó el testimonio de la experiencia de Cornelio con Dios y habla que expuso el Evangelio de Jesús y comenta lo siguiente en Hechos 11:15. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Dice, al principio, o sea, de la misma manera, no hubo distinción. Como un viento recio, con lenguas de fuego, y hablaban en lenguas como a nosotros al principio. Qué impresionante, ¿no? 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¡Wow! 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles, o a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense, está con signos de exclamación, era un grito. ¡Wow! ¡Qué increíble, mis hermanos! Tenía un propósito claro esto, simplemente demostrar que Dios llamó a judíos y gentiles al arrepentimiento y que el derramamiento inicial del Espíritu Santo no traería distinción.
Por eso hay una confusión notoria y es importante considerar que los hermanos y los líderes en Jerusalén no se alegraron de las lenguas, se alegraron de que la salvación fue dada para judíos y para gentiles. Hay salvación para todos y esto fue lo que realmente les alegró. ¿Por qué es importante esto dentro de la historia de la iglesia? Porque gracias a esa obra de Dios, a través de los apóstoles primero y luego a través del apóstol Pablo, que fue quien realizó junto a otros, no sin duda, estos viajes misioneros, el evangelio llegó hasta nosotros hoy por la gracia de Dios y porque nos damos cuenta que el Señor, cuando vino a salvar y a rescatar, no vino exclusivamente a un pueblo, sino a todo aquel que en él cree. Dice Juan 3:16, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Gloria sea dada a Dios, ¿verdad? Que la historia nos muestra cómo Dios preparó un escenario en su providencia para que los hermanos tuvieran el idioma, el tiempo y la actitud precisa, el conocimiento, el entendimiento, las carreteras, el sistema, ¿verdad? Todo un escenario donde el Señor envió a su Hijo a morir para que el evangelio, luego de su ascensión al cielo, del Señor resucitado, pudiera ser expandido al mundo entero hasta nuestros días. Por eso, mis hermanos, ¿cómo no hablar de Cristo? ¿Cómo no predicar su palabra? ¿Cómo no conocer su palabra? Porque ahora que profundicemos aún más en la historia más contemporánea, nos daremos cuenta cuánto Dios ha guardado a su iglesia y cuánto han padecido los hermanos para que usted y yo hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Por eso, mis hermanos, yo les insto a que sigamos no tan solo interesados en la historia, sino a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Les invito a que oremos, ¿no? Demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque eres bueno, porque nos permites estudiar de tu palabra y de la historia, y ver cómo la historia y tu palabra, Señor, están unidos. Y nos damos cuenta cuán bueno eres tú, Señor, porque a veces como seres humanos nos olvidamos y vivimos solamente. Por eso te damos gracias, porque a través de la historia y de entender y de conocer, podemos darte gracias y reconocerte como Dios soberano, grande y poderoso. Gracias por este tiempo, porque tú has sido bueno en darnos, Señor, instrucción a través de tu palabra y a través de la historia, y que podamos nosotros, Señor, ser gente llena de gratitud todos los días de nuestra vida, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te damos gracias a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, estén orando por nosotros. Hemos tenido algunas dificultades, así que por favor, estén orando por nosotros. También por José, ya está esto de su traslado ya al nuevo hospital, donde va a ser trasplantado de médula. También estén orando por Pilar, su familia. Falleció su mamá en estos días. Así que sabemos que Dios llena de paz los corazones, ¿verdad? Y eso es nuestra paz, sabiendo de que Él es perfecto en sus tiempos y en lo que Él hace siempre. Y asimismo por algunos hermanos que están con algunos planes y con problemas y adversidades, pongamos a los pies del Señor las peticiones de otros, ¿verdad? Cuando damos tiempo para orar por otros, wow, el Señor es bueno con nosotros porque nos permite interceder, ¿verdad? Así que esté orando por nosotros también, sus pastores, por la iglesia. También no se olvide de las actividades que tenemos entre semana. Sea generoso, siga siendo generoso para poder seguir haciendo la obra de Dios y estas actividades que tenemos y poder transmitir la palabra de Dios a muchos lugares y reciban el saludo de hermanos de muchos lugares. Mis hermanos acá en Santiago, sobre todo, de muchos lugares de hermanos que comparten con nosotros y nos ven. Damos gracias a Dios por este tiempo. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Nos vemos la próxima vez que Dios nos dé la oportunidad de vernos, ¿verdad? El domingo, si Dios lo permite, estaremos nuevamente juntos. Y hasta que el Señor nos permita volver a vernos mientras estemos en esta relación, ¿verdad? En esta comunicación y unión espiritual a través del estudio de la palabra. Un abrazo. Dios les bendiga. Que estén bien. Adiós. Jesús.